Acá también hay más asiento, aquí están ocupando solo dos nomás. Aquí venga. Tres, venga aquí. Aquí hay más, aquí, venga. Solo están dos ocupando el asiento. Apéguense a eso, vamos a juntarnos. Exacto, muy bien. Ahora sí, munición de entrada, por favor. Liz. Bueno, para comenzar, pedimos que hagan silencio. Recuerden que es un momento de la Eucaristía y es un momento clave en este encuentro, porque por esto estamos reunidos aquí, ¿ya? Entonces, queridos jóvenes en Cristo, hoy nos reunimos en esta sagrada celebración para dar gracias al Señor por el encuentro que nos ha concedido y por el compromiso de nuestros jóvenes en la preservación de nuestras tradiciones y valores. Que este encuentro fortalezca nuestra fe y nos impulse a vivir con mayor entrega los valores evangélicos. Continuemos con la Eucaristía. Acompañamos con las palmas, nos ponemos de pie. Fuerte, fuerte, cantamos. Alabaré al Señor. Alabaré al Señor. Cambio de número de los enemigos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Todos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Estamos los padrecitos, los 5 de la comunidad, de las 3 parroquias, ¿no? Todos unidos con ustedes, que también son nuestra fiesta, ustedes. Y estamos en compañía de alguien que nos viene a visitar personalmente hoy día, que es Jesús mismo, ¿no? Nos acompaña en esta celebración también nuestro papito Don Bosco, al que ustedes ya le han alabado durante estos 2 días de convivencia. Como ven, pues yo me siento también muy emocionado de estar con ustedes, porque ustedes son todos mis nietos, porque soy viejo, no mis hijos, mis nietos. Pero están bienvenidos todos, gracias por participar, y pues nos iluminará también la palabra de Dios en este día, ¿no? Y bueno, yo desde entrada pues aprovecho primero para agradecerles a ustedes por el esfuerzo de su participación, y después también tenemos que manifestar nuestro agradecimiento por todas las personas que han ayudado y apoyado para que esto se realice. Las hermanas, ¿no?, que también han hospedado a las chicas y han participado directamente, a la cooperativa que nos había ofrecido también el local para el primer día, ¿no?, a la junta también, ¿no?, que nos ha brindado también el refrigerio el día de ayer, y todas las personas somos una familia entonces, y es lo que quisiera poner de manifiesto. También al obispo, una vez más, le hemos agradecido ayer por su presencia, lo volvemos a hacer hoy día, para que él, que es el pastor de nuestra iglesia también, es el
el papá de todos nosotros, el referente de todas nuestras participaciones en las celebraciones que nos ofrece la Iglesia. Entonces, con este agradecimiento estamos invitados ahora a celebrar una vez más la Pascua del Señor. Claro, la Pascua fue hace tiempo, fue el mes de marzo todavía, pero estamos todavía en el camino de la Pascua hacia la venida del Espíritu Santo, que será en las confirmaciones, en donde el obispo volverá para administrar el sacramento de la confirmación a todos los jóvenes y las jóvenes que se están preparando durante las semanas para recibir la gracia de ese sacramento. Pues será entonces el 19 de mayo, fiesta del Espíritu Santo. Ya entonces Jesús viene a nuestro encuentro también en este día. Y empezamos nuestra celebración con la antífona pues, de este quinto domingo de la Pascua, que dice: canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas y ha revelado a las naciones su justicia. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia que nos ha regalado hoy el Señor y que quiere seguir regalándonos, esta gracia esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanas y hermanos, cuando empezamos este camino que nos lleva al encuentro personal con Jesús, Él viene a nuestro encuentro con la esperanza de regalarnos tantas cosas que le vamos a pedir. La primera que le pedimos es que tenga la bondad de disculparnos, porque a veces no nos hemos portado bien, Entonces, que nuestros pecados le presentamos al Señor y Él nos va a perdonar. Se lo pedimos todos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Empezamos con nuestro rito también típico, característico nuestro, de nuestra cultura. En este momento se realizará el acto penitencial frente a la chacana, que es propio de la cosmovisión andina, para pedir perdón a Taita Dios con los 4 elementos: agua, que es llama, tierra, ashpa, aire, guaire, y fuego, nina. Ari, kay tachati, may kispiti tamanya siya yung kanji, yaku kay pachati sa kishkananta. Apunchi kuyaya, awa pachamanta, kay pachata wini chikmi kishkanki, chaymanta tukita wini chisa sa kishkanki, may pika yakuta, aspamamapa, yawarta, uviasha, mikushi kasacho, may pika murakuna, yurakuna, runakuna, wiwakuna, kausacho me sakishkanki chaymanta, kispichita mañana, maypika mapaya tishkanchimi,
thamukunata shitasha, manashi thamukuna ashikunata, chaita kuntanashkamanta kispichoita mañana. Estimados compañeros, quisiera pedir miles disculpas a nuestro Padre que está en el cielo por haber hemos hecho ensuciar, no valoramos a nuestro que es sangre de la tierra que ha dejado en este mundo nuestro Papito Dios. Por eso te lo pido, te lo suplico en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos perdones, que muchas de las veces no valoramos a nuestros páramos, a nuestros matas que produce nuestro líquido vital, y sin ella no podemos vivir, ni los animales, ni las plantas, ni las personas, ni los animales. Por eso te lo pido, te lo suplico, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que nos perdones en este día. Muy buenos días. Bueno, da igual el que se dice el viento, el aire, da igual yo, cuatro elementos que tenemos, es un aire de este grupo, da igual yo quiero pedir un perdón, de igual es más para Él es para limpiar nuestras tristezas, nuestras malas cosas que tenemos en cada uno de nosotros, en cada una de las familias. De igual perdóname o límpiame estas tristezas que estamos cada uno de nosotros. Papito Dios, perdónanos por haber también con este fuego que nos estamos destruyendo nuestra madre naturaleza, nuestro bosque, que también ponga la presencia que Dios nos, de profundamente de corazón, nos pida perdón que tal vez en cada uno de todos, en el país mismo, que debemos cuidar nuestra naturaleza, la madre que siempre nos cuida, nos da la vida, que esta luz que siempre nos debe iluminarnos el buen camino, que este fuego nos estamos nosotros mismos como humanos, así, Papito Dios, que estamos destruyéndonos, haciendo quemarnos como Él, que sabiendo que Él nos cuida, nos da vida, nos da ese espíritu, esa alma a cada uno de nosotros que nos ha traído tú mismo, que estamos viviendo en esta gloria, en esta tierra. Que Dios, Papito Dios, nos perdona y nos cure, nos purifique, nos ayude en nuestra vida, nuestro corazón y espíritu a reconciliarnos, cambiar y mejorarnos, construir un mejor mundo. Que Dios, Papito Dios, nos dé esa bendición y nos dé para siempre iluminarnos. Amén. Amén. Bien, continuamos. Cantamos el Aputaitaco. Aputaitaco, Cuyapaya Wangi. Aputaitaco, Cuyapaya Wangi. Jesucristo, Espirituali. Jesucristo, Espirituali. Sumak samaini, Kuyapaya Wangi. Sumak samaini, Kuyapaya Wangi. El Señor Jesús nos ha perdonado porque se lo hemos pedido de corazón. Ahora lo alabamos cantando el gloria. Acompañamos con las palmas. Dios, 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 Aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén.
Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Amén, sea la gloria. Amén, sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, demos frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguemos a los gozos de la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a escuchar lo que nos dice el Señor en su palabra. Tomen asiento. Hermanos, Taita Dios nos quiere dar la buena noticia de la salvación a través de su palabra. Los voluntarios y los chicos de la catequesis pasarán con la palabra de Dios y escuchamos con todo el corazón. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía predicando abiertamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos al Señor. Al salmo respondemos todos: bendito sea el Señor, aleluya, todos. Bendito sea el Señor, aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre, todos. Bendito sea el Señor, aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren, todos. Bendito sea el Señor, aleluya. Mi descendencia lo servirá y le cantará a la siguiente generación, al pueblo que he de nacer, la justicia del Señor y todo lo que he hecho, todos. Bendito sea el Señor, aleluya. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y que todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos.
Ahora bien, este es un mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, para que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, un ratito. Bueno, ya han oído durante estos días bastante palabra de Dios, orientaciones, sugerencias, recomendaciones para que atesoren un poco los frutos de este encuentro como una familia que somos. Pero ahora pues hemos escuchado más. Yo no quiero detenerme aquí largo rato. Quisiera, queridos chicas y chicos, dejarles dos pensamientos sencillos. Uno, recordándoles lo que el obispo ayer les estaba sugiriendo, y era para mí una cosa muy sana, muy importante, cuando les dijo que nosotros los padrecitos y él, el obispo, pues vamos a evangelizar porque nos toca, dijo, no. Pero la evangelización más importante para los jóvenes son ustedes mismos. Esto dijo ayer acá, recordarán, ¿no? Dice, no, vale mucho más lo que compañeros, pues les transmiten. No es que tiene que ir a predicar aquí por allá en el colegio, no. Pero dar un testimonio de una vida contentos, alegres. ¿Por qué? Porque ustedes están en sintonía, en compañía con el Señor Jesús.
lo llevan dentro. Y es un peligro, una tentación de abandonar este camino a veces, ¿no? Por eso la recomendación, como fruto de esta experiencia de convivencia y de comunión entre ustedes, uno es sentir que el Señor les invita a no perderle de vista, ¿no? Y a veces sí le hemos pedido disculpas porque a veces no le hacemos mucho caso, pero cuando le vamos a pedir perdón, siempre nos acoge con un abrazo. Entonces, este es el camino para sentirse siempre contentas, siempre felices y contentos de caminar acompañados de la mano de Jesús. Esta es la recomendación del obispo de ayer, que sean ustedes los que evangelizan a sus compañeros, no hablando mucho, no, sin hablar, dando un testimonio de que son felices, de que son alegres, y lo hacen en el colegio, lo hacen en el trabajo, en el deporte, donde sea, no, que ese sea un testimonio de vida cristiana, contentos, que contagie a sus compañeros. Este era el primer pensamiento. El segundo pensamiento, porque dice relación con la palabra de Dios que acabamos de escuchar, es lo que el Papa Francisco esta mañana, yo lo escuché, ¿no? Estaba dando la misa en Venecia esta mañana, que es la tierra del Padre Antonio, ¿no? El Papa esta mañana, pues con la plaza de San Marco a reventar de gente, él estuvo allá, no en la casa, pero en la ciudad del Padre Antonio, ¿no? Celebrando la Santa Misa y con las mismas lecturas. Él mismo hizo un comentario y lo enfocó sobre una palabra que es la misma que yo quiero dejarles como tarea, como pensamiento, como recuerdo y como tesoro que se lleve a la casa. La palabra de este evangelio que el Papa Francisco esta mañana hizo resonar frente a toda la gente que llenaba la plaza de San Marcos allá en Venecia, él dice, hay una palabra importante y es permanecer. ¿Lo hemos escuchado? El Padre Jaime leyó ahora el Evangelio. Dice, no, si ustedes permanecen en mí, si mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir cualquier cosa y Dios los escuchará. Permanecer en Jesús. Yo quisiera, queridos hermanas y hermanos, que fuera el recuerdo que llevamos en nuestro corazón como fruto y como una gracia especial que Dios nos regala una vez más. Porque la primera gracia ya nos la regaló en el bautismo, lo hemos recordado también, ¿no? Pero ahora, pues, esta sería la tarea. Entonces, dos cosas. Iluminados por la primera lecturita que hemos escuchado de San Pablo, que cuando era el que perseguía a los cristianos, llevaba presos a la cárcel, se gozaba cuando lo mataba, cambió totalmente cuando Cristo Jesús dice, soy yo, no, el que tú persigues soy yo. Y ahí Pablo ya cambió hasta el nombre, se llamaba Saulo y tomó el nombre de Pablo y fue el misionero más grande, ¿no? El que evangelizó, imagínense, con el recelo de los que le habían visto cuando perseguía, cuando era malo. Dice, no, este será discípulo, este habrá cambiado. Sí, Bernabé le dijo, yo lo he escuchado en Damasco, todo lo que ha evangelizado allá, en nombre de Jesús. Entonces, ahora esta tarea, que fue la del comienzo de la vida de la iglesia, el Señor la encarga también a cada uno de nosotros. A nosotros que estamos acá, para ayudarles en esto, para acompañarles también, y a todos ustedes, chicos y chicas, que deben ser, como dijo el obispo ayer, los evangelizadores de sus compañeros. Esta es la primera cosa, entonces. La segunda, iluminados por el Evangelio que acaba de leer el Padre Jaime, no, yo soy, dice el Señor, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Supongamos que sea un árbol de capulilla, porque lo conocemos mejor, ¿no?
Yo soy el tronco, ustedes las ramitas. Si la ramita no da fruto, no sirve. Le cortan la boca al fuego y se la quema, ¿no? Pero si da fruto, a veces hay que podarlas para que robustezca un poco y dé un fruto mejor. Entonces, la condición para dar fruto en nuestra vida, queridos hermanas y hermanos, es permanecer. Permanecer en comunión con el Señor Jesús. Permanecer pues en su palabra, dice él. Hacerle caso, ¿no? Entonces yo no me alargo más, ¿no? Quisiera dejarles esto como recuerdo y como tarea, ¿no? Como propósito, como buena intención, como objetivo en su vida, permanecer siempre. Tantas cosas nos pueden pasar, pero que el Señor Jesús sea una cosa que permanece en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestras comunidades. Con este espíritu ahora viene a encontrarnos. Ya saben ustedes, ¿no? Jesús se manifiesta de 3 maneras. La una es esta que hemos escuchado. Él nos habló la palabra de Dios, ¿sí? La segunda forma en que le encontramos será, yo traje aquí unas cuantas hostias, no vamos a recibir también en las ofrendas, no. ¿Por qué? El Espíritu Santo transformará estas hostias y este vino en el cuerpo y la sangre de Jesús para que le comamos. Dice él que come mi carne y bebe y sea tiene la vida eterna, yo lo resucitaré. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto lo vamos a recibir en la Santa Comunión. Entonces, la palabra de Dios, la Santa Comunión. Tercero, queridos chicos y chicas, y aquí me callo, es encontrarle a Jesús en las personas más pobres que a veces encontramos en nuestra vida. Reconocerle a Jesús en las personas más pobres y más necesitadas. Que sea entonces el cumplimiento de esta tarea que nos deja el Señor como conclusión de este momento de encuentro en que nos hemos conocido y hemos hecho una familia. Quizás el Señor nos permitirá en otra ocasión volver a repetir esto para reforzar este propósito nuestro. Que así sea. Nos ponemos de pie y renovamos en el Señor nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Santa María siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a la justicia de humanos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Tomen asiento, recibimos las ofrendas para la Santa Eucaristía. Hermanos y hermanas, este día el Señor nos reúne como comunidad para compartir su palabra y su pan. A ninguna fiesta llegamos con las manos vacías. Por lo tanto, por eso presentamos nuestros proyectos y aquellos regalos que recibimos de la tierra y son frutos de nuestro trabajo.